El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: es verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues estas son las lecturas y la misa, los textos de la misa del domingo, tercero de Pascua, que estamos ya en la víspera, de manera que, pues, si no fuésemos el pueblo de la gracia y de la gratuidad, diríamos: esta misa nos vale para mañana. Así mañana ya no hay que ir a misa. Pero como somos el pueblo de la gratuidad y el pueblo de la gracia, decimos: pues mañana haré lo que me dé la gana. Pero la misa la tengo ya oída, y seguramente la mayoría iréis a misa otra vez porque os encanta, ¿no? Nos encanta estar con el Señor y celebrar y alabarle. Bueno, pues yo cuando he llegado aquí esta tarde me he perdido la mañana. La verdad es que pensaba venir todo el día, pero ayer me di cuenta de que, bueno, me había dado cuenta ya antes, pero me hicieron darme cuenta, porque había primeras comuniones en mi parroquia, y yo pues había pensado ingenuamente, bueno, pues que las haga otro sacerdote. Pero ayer me dijeron que, hombre, pero ¿cómo no vas a estar? Las primeras comuniones, eso es tan importante en la parroquia, no sé qué. Y luego además, como era mi cumple, pues también mi madre me dice: ¿cómo no vas a comer conmigo? No sé qué y tal. Total, que me he quedado en la parroquia y en casa, y he venido aquí esta tarde, como estaba previsto. Y cuando he llegado, pues me he encontrado un grupo de personas, algunos de vosotros, y les he preguntado: bueno, ¿qué tal por la mañana? Y bueno, a mí me ha resonado como esto que decían los discípulos de Emaús, ¿no?
¿No ardía nuestro corazón cuando escuchábamos a Jesús que nos explicaba las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? ¿No notabas como que...? Pues yo he notado que a estos hermanos les ardía el corazón. Les ardía el corazón con lo que han escuchado esta mañana, ¿no? Con lo que han estado viviendo aquí esta mañana. Y bueno, tengo la impresión de que es un poco la experiencia de todos vosotros, ¿no? Con lo cual, pues me ha quedado muy claro una cosa, y es que el Señor ha estado aquí esta mañana con nosotros, ¿no? El Señor ha estado aquí presente, en esta asamblea, y se ha hecho sentir, se ha hecho presente. Y cuando está el Señor lo cambia todo, cambia hasta el estado de ánimo, cambia la percepción de todo, cambia la vida, cambia la vida. Y esto es lo único que hay que predicar hoy, que es que el Señor está vivo. La Iglesia de estos días no se cansa de repetirlo, ¿no? Los curas ya dicen, yo no sé de qué predicar, si todos los días es lo mismo. Pues es que todos los días es lo mismo. Jesús está vivo. Jesús es el Señor. Y Él está, y eso lo cambia todo. Eso cambia por completo toda nuestra existencia. Y fijaros, yo me sentía también un poco, cuando he llegado, como el apóstol Tomás. Porque el apóstol Tomás estuvo Jesús y él no estaba. Y a mí me ha pasado un poco lo mismo. Ha estado esta mañana aquí el Señor y yo no estaba, me lo he perdido, ¿no? Y me sentí un poco como el apóstol Tomás, ¿no? Que yo no sé ese día lo que tendría que hacer, si es que a lo mejor había fútbol o Fórmula 1, y el caso es que se quedó en casa, o yo qué sé, o se quedó dormido, pero el caso es que no fue, ¿no? Y yo me sentía un poco así, ¿no? Pero, pues, he visto los signos de que el Señor verdaderamente ha estado, ¿no? ¿Os acordáis que el apóstol Tomás dice, necesito meter los dedos en las llagas, necesito meter los dedos en las llagas del costado, en las manos, en los clavos, y si no, no creo, ¿no? Si no, no me creo que el Señor haya estado. Bueno, yo no he pedido tanto, pero sí que he visto también los signos, ¿no? Esas llagas eran los signos, ¿no? De que era el mismo Jesús, el resucitado, que el que había sido crucificado. Era el mismo, no era una aparición, ni una visión, ni una alucinación de los discípulos, sino que era el mismo. Y ese fue el signo que hizo caer a Tomás y creer. Y yo, pues en esta alabanza, en este pueblo, en esta asamblea, pues he visto también el signo, ¿no? de que está el Señor, de que el Señor está aquí y está vivo. Y esto es lo único que hace que seamos, lo único, esa presencia del Señor. No hay nada más, no hay ninguna cosa que hagamos nosotros, ninguna idea, ninguna genialidad nuestra, ninguna virtud nuestra, lo que queráis, habilidad, ningún proyecto, ninguna intención que haga que seamos este pueblo, ¿no? Este pueblo con esa característica. Yo me imagino que si hoy hubiera entrado alguien hace un momentito, ¿no? Por esa puerta, alguien de la calle, de a ver, ¿qué pasa aquí? Mira, se oye el ruido, voy a entrar, a ver, uy, esta gente, ¿a estos qué les pasa? ¿Será que ha ganado la Copa el Atleti ya y lo están celebrando? Pues mire, no, la Copa todavía no se ha jugado. Lo que está pasando aquí es, mire, usted sabe quién es Jesús, ¿verdad? Jesús, sí, me suena. Sí, Jesús es el que el mundo rechaza, es el que tú a lo mejor también rechazas, le das la espalda en tu vida. Pues ese, al que ha muerto, bueno, pues ha resucitado. Y Dios lo ha constituido Señor. Y es el que ha enviado el Espíritu Santo como prometió, y eso es lo que estás viendo. Eso es lo que estás viendo, ni más ni menos. Esto es lo que les pasa. Esto es lo que estás viendo. El querigma, que una y otra vez, en este tiempo pascual, pues aparece, ¿no? El querigma. En la Iglesia, al principio, solo había esto, el querigma, y luego la vida. Y la vida nacía de ahí. Y la vida nace de ahí, del querigma.
no nace de ninguna construcción nuestra, ni de ninguna idea nuestra, ni de ninguna estructura nuestra. Esa vida abundante, esa vida desbordante, esa vida arrolladora, nace del querigma. No tiene nada que ver con la edad, con el tiempo que llevo o dejo de llevar en la renovación, con cómo era mi grupo hace 2000 años y cómo es ahora. No tiene nada que ver con eso. La vida nace del encuentro con Cristo resucitado, del encuentro con el Señor. Y eso es lo que nos ha pasado en nuestras vidas, hermanos. Y eso es lo que celebramos siempre, y lo que nos llena de alabanza, y lo que nos llena de gozo, y lo que nos hace crecer, y lo que nos hace proclamar. Simple y llanamente eso es ese encuentro con Cristo resucitado, que transformó por completo a los discípulos, ¿no? Dice de estos 2 discípulos de Emaús, hombre, se les ve un poco desanimadillos, ¿no? Cuando empieza el Evangelio, aunque no lo dice así tal cual, estaban hechos polvo, no dice eso, ¿no? Pero yo creo que uno lo percibe, ¿no? Uno percibe que iban andando cansinamente, ¿no? De vuelta a su pueblo, a Emaús. Dice que conversaban y discutían. Conversaban y discutían. Si solo hubiesen conversado, hubiera dicho el Evangelio, conversaban. Pero como además discutían, dice, conversaban y discutían. No sabemos de qué discutían, pero ya había ahí, ¿ves?, el germen de la división, del no comprenderse, del desacuerdo, de la distancia entre hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús ya no estaba. O porque ellos no percibían que estaba. Jesús se opaca, o Jesús se eclipsa, y la vida se chafa. La vida se chafa. Y se agosta. Se agostan las fuerzas, se agosta la ilusión, se agosta la esperanza, se agosta todo. Cuando Jesús se opaca, cuando Jesús se eclipsa, cuando Jesús entra de nuevo, cuando Jesús se pone al lado de ellos, renace el interés, renace poco a poco la ilusión. Y cuando Jesús, pues le reconocen ya, porque ya no queda otra que reconocerle, por la potencia, por el poder de su presencia, entonces se desbordan, ¿no? Se desbordan. ¿Cómo ardían? No nos ardía el corazón. Y se dan media vuelta y se van corriendo a donde los otros, que vosotros habéis visto al Señor, pues nosotros también lo hemos visto. Nosotros también lo hemos visto. Le hemos reconocido al partir el pan. Y ya, pues vuelve la comunidad, ¿no? Vuelve la comunidad a ser vibrante, a ser nueva, a ser... Jesús es el que renueva siempre, siempre las cosas. La renovación no es obra de nadie. La renovación es la obra del Espíritu Santo, del Señor, de la presencia viva del Señor. Y la renovación de la renovación, y la renovación de la renovación de la renovación, y la renovación de la renovación de la renovación de la renovación hasta el final de los tiempos, será siempre la obra del Señor, la obra del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Fijaros, cuando preparábamos un poco esta asamblea, pues ha salido mucho esto, yo creo, ¿no? O sea, es decir, teníamos 1000 ideas, 1000 cosas que hacemos, que no hacemos, que esto, que lo otro, que lo cual, que lo demás allá. Y yo creo que al final todos, pues estábamos de acuerdo en una cosa. Mira, hay que dejar, aunque sea una rendijita, a la acción del Espíritu Santo. Porque eso es lo que va a transformarlo todo. Eso es lo que va... O sea, tenemos que dejar... No podemos tenerlo todo tan atado y requete atado que no pueda entrar el Señor. Tenemos que dejar, aunque sea una rendijita, una puerta abierta. Y esperar a ver qué pasa. Y así ha sido, creo, hermanos. Así ha sido, ¿no? Pues el Señor, por lo menos es lo que he visto yo al llegar, ¿no?
ha irrumpido, ¿no? Ha irrumpido con fuerza. Bueno, pues yo os invito, os animo, no sé. Soy el que menos derecho tiene a hablar porque no he estado, ¿no? Tampoco he sido el que más ha participado en la preparación de todo esto, en el grupo de servidores. Pero bueno, si me dejáis, yo os invito a todos, os animo, os pido, pues que dejemos esa rendija, aunque sea pequeña, si es grande mejor, ¿no? En nuestra vida, esa puerta abierta a la acción del Espíritu Santo, a la gracia, a la sorpresa, a la acción de Dios. Yo creo que a mí hay una expresión que me encanta, yo no sé quién es su creador, pero se usa mucho, ¿no? Y es esta de vivir en el don, ¿no? En el nivel del don. Y me gusta esa expresión porque la voy un poco experimentando. He tenido la oportunidad en estos últimos meses, ¿no?, de asistir por unas razones u otras a varios seminarios de vida en el Espíritu, ¿no? Y realmente he visto, ¿no?, cómo sucede esto, ¿no? Aquí y allá, ¿no? Sobre todo por el testimonio que se escucha de los hermanos, ¿no? Por los testimonios que se escuchan, tanto en la parte de los testimonios como en la parte de las enseñanzas, porque las enseñanzas también a veces incluyen testimonios, ¿no? Y yo, pues, me ha sido maravilloso, ¿no?, escuchar a unos y a otros esos testimonios de vida, ¿no? Y ver cómo es eso, ¿no?, cómo es ese vivir en ese nivel que no es que sea superior, en el sentido de que uno sea más listo, más avanzado, más que los demás, ¿no? Es un nivel que el Señor te regala, ¿no? Claro, yo lo pensaba antes y es un testimonio que estoy un poco haciendo últimamente, ¿no? Donde he podido darme cuenta un poco de esto, ¿no? De esta gracia, ¿no? De que el Señor es el que lo cambia todo, ¿no? Y de que el Señor es el que está en el centro de la vida, ¿no? Fijaros, hace un par de meses, empecé con un dolor muy grande aquí en el hombro, por debajo de la axila. De hecho, me asusté el primer día porque empecé a hacerme así, a tomarme el pulso, ¿no? Pero ya está, el infarto, hasta aquí hemos llegado. Cuando te empieza a doler el brazo izquierdo, ¿no?, así fuerte, con 56 años es la edad típica, ¿no?, de que te pegue un infarto. Y yo ya dije, a ver si voy a tener un infarto, pero ya enseguida me di cuenta de que no, de que era algo así muscular o lo que sea, ¿no? Bueno, estaba con ese dolor y tal, un rollo, y ya llegó un momento en que se hizo bastante, no voy a decir insoportable porque hay gente que tiene dolores mucho peores, ¿no?, pero bastante intolerable. Entonces ya fui al médico, me dijeron que me tenían que infiltrar, ponerme unas inyecciones aquí en el hombro para calmar el dolor, ¿no? Y entonces, pues el día que fui a eso, bueno, como te tienes que quitar la camisa y eso, pues el médico desde atrás me dice, oye, ¿eso que tienes ahí en la espalda, esa mancha, te la has visto? Digo, pues mire, no, porque esto no llevo, ¿sabes? Es que el cuello no me da. Para mirarme la espalda, no, además no suelo tampoco estar ahí mirándome la espalda habitualmente, ¿sabes? Pues eso te lo tienen que ver, ¿eh? Muy rápidamente. Y efectivamente, fui a los 2 o 3 días a otro médico y era es un melanoma, un cáncer de piel, ¿no? Y claro, luego no ha sido nada, o sea, se lo han quitado y ya está, no ha pasado para ningún lado, ya se ha ido y ya está. Pero claro, ha habido ahí una semana o 10 días pues de una incertidumbre, ¿no?, de que no se sabía, hasta que te dan la biopsia esa, ¿no?, pues no sabes muy bien, ¿no? Y yo, esos 10 días, bueno, pues la imaginación te vuela un poco, ¿no?, la verdad. Cuando oyes la palabra cáncer asociada a ti, no a otro, o a alguien que tú conoces, sino a ti, pues la cosa cambia, ¿no? Y la imaginación vuela, ¿no? Yo me imaginaba ya calvo. Digo, ay, Dios mío, me voy a quedar calvo, qué horror. Luego me he enterado que no, que para este tipo el tratamiento no es de quimioterapia, sino otro tipo, ¿no? Pero yo me veía a mí ya calvo, y digo, ahora ¿qué hago? Tendré que hacer testamento, yo qué sé. La imaginación te vuela un poco, ¿no? Pero fijaros, yo siempre he tenido
siempre, un miedo muy grande a la muerte, a morirme. Me aterrorizaba morirme de repente, así, y no enterarme, o sea, morirme de súbito. O eso, pues, que cuando oías, fulanito que tiene un cáncer, el otro que le ha pasado no sé qué. A mí todo eso me daba miedo. Y me daba miedo morirme, ¿no? Incluso, pues, con fe y con esta experiencia, ¿no? del Señor y de... íntimamente, interiormente, tenía mucho miedo a la muerte. Y siempre era una cosa como, bueno, cuando llegue, pues espero ya no tener miedo, ¿no? Pero de momento me da yuyu. Y fijaros, esos 10 días tuve una sorpresa impresionante, porque es verdad que luego ha sido más el ruido que las nueces, ¿no? Pero pensando en esto y pensando en la posibilidad de que pudiese ser algo malo, que pudiese acabar mal, pues no he tenido nada, cero miedo. Nada que lo pensaba y decía, pues, oye, si en vez de vivir 80 y pico años como esperaba, pues esto se acaba aquí, pues qué bien, abrazar al Señor. O sea, es que esta casi me hacía ilusión, imaginármelo. De verdad, yo decía, no soy yo, no me lo creo, que no puede ser, si es que yo esto me aterroriza. Y sin embargo tiene una sensación de, mira que si dentro de, no sé, unos meses estoy con el Señor, abrazándole, viéndole cara a cara, pues no sé, ahí me di cuenta realmente de decir, caramba, esto realmente es que el Señor está vivo, el Señor está resucitado, y el Señor te lleva a un no que seas mejor que nadie, ni que seas... Yo sigo teniendo mis defectos y sigo teniendo todas mis miserias y todo, pero vivir así, qué gozada. Y te decía la gente, alguna gente, no mucha, porque al principio no lo conté mucho, pero la gente que lo sabe decía, ¿y no tienes miedo? Y decía, no. Y decía, no, pues bueno, pues ánimo, suerte, qué bien. Y yo mismo no me lo creía, ¿no? O sea que, hermanos, pues el Señor realmente es el que cambia nuestra vida, ¿no? El Señor es realmente el que cambia todo. Y no tiene nada que ver ni con la edad, ni con cuántos seamos, ni con cuántos dejemos de ser, ni nada de eso. Lo único verdaderamente importante, lo único verdaderamente necesario, lo único verdaderamente esencial es que el Señor está, que el Señor está vivo y ha resucitado. Gloria al Señor. Gloria al Señor.